A lo largo de la Biblia, los momentos en los que Dios cabalga sobre los querubines aparecen como demostraciones impresionantes de su poder y majestad. Los querubines son misteriosos seres angelicales a menudo asociados con la santidad, el poder y el juicio de Dios. Estos seres divinos rodean el trono de Dios, simbolizando su incomparable autoridad y pureza. Si bien los querubines a menudo se representan como guardianes de espacios sagrados, hay casos clave en las Escrituras en los que se describe a Dios cabalgando sobre ellos. Estos pasajes nos ofrecen una idea de las formas en que los querubines sirven como portadores de la gloria de Dios, transportando su presencia a través de los cielos y manifestando su voluntad divina. Los querubines son seres angelicales poderosos descritos en la Biblia, a menudo representados como guardianes de la santidad de Dios y su trono. A diferencia de las imágenes amables e infantiles de ángeles popularizadas en el arte, los querubines están representados con rasgos impresionantes y un simbolismo complejo. Están asociados con la majestad, la pureza y el poder de Dios, y sirven como protectores de los espacios sagrados y como portadores de su presencia divina. En Génesis 3:24, los querubines se colocan a la entrada del jardín del Edén después de la expulsión de Adán y Eva. Aquí, guardan el camino hacia el árbol de la vida, que simboliza la santidad de Dios e impide que la humanidad se acerque a él en estado de pecado. Los querubines aparecen como parte de las imágenes del trono de Dios en varias partes del Antiguo Testamento. En las visiones de Ezequiel, Ezequiel 1 y 10, se los representa llevando el trono de Dios, con alas y ojos cubriéndolos, simbolizando tanto el poder como la omnisciencia de Dios. También aparecen en los Salmos e Isaías rodeando o llevando el trono de Dios, enfatizando su majestad y la santidad de su presencia. En el diseño del Arca de la Alianza, Éxodo 25, 18-22, dos querubines están esculpidos con las alas extendidas sobre el propiciatorio, donde la presencia de Dios se manifestaría en el templo. Su presencia en el arca refuerza su papel como guardianes de la santidad de Dios. Los querubines se describen con múltiples alas, rostros y ojos. Ezequiel describe que cada querubín tiene 4 caras, la de un ser humano, la de un león, la de un buey y la de un águila, cada una de las cuales simboliza aspectos de la creación y la fuerza. A veces se los representa con ruedas dentro de ruedas, lo que indica su movilidad y capacidad para llevar a cabo rápidamente la voluntad de Dios. Los querubines representan la naturaleza santa de Dios y la inaccesibilidad de su presencia divina para los pecadores. Reflejan atributos como fuerza, sabiduría y rapidez, y sirven como recordatorios constantes del poder y la pureza de Dios. En el Salmo 18:10, cuando David describe a Dios montando sobre querubines y volando, utiliza imágenes vívidas para ilustrar la rápida y poderosa intervención de Dios. Aquí, se representa a Dios cabalgando sobre querubines, moviéndose rápidamente a través de los cielos para ayudar a David en un momento de crisis. Este cuadro enfatiza la capacidad de Dios para responder sin demora, y su movimiento a través de la creación subraya su poder, soberanía y disposición para defender a quienes lo invocan. La elección de los querubines en esta imagen es significativa. Estos seres angelicales no son simplemente mensajeros celestiales, son criaturas poderosas y de múltiples alas que encarnan la presencia sagrada de Dios y, a menudo, sirven como portadores de su trono. Que Dios cabalgue sobre ellos refuerza la majestuosidad y el peso de su presencia, demostrando que Él llega no como una figura ordinaria sino como el Todopoderoso, llevado por seres que lo rodean con reverencia y santidad. Los querubines aquí simbolizan la inmediatez y accesibilidad del apoyo de Dios. Actúan como su carro, transportándolo rápidamente, lo que refleja la cercanía de Dios a su pueblo y su voluntad de actuar decisivamente en su nombre. El uso que hace David de estas imágenes refleja una fe profunda en la disposición de Dios para salvar, mostrando que el Todopoderoso no está ni distante ni desapegado. En cambio, se le presenta como un guerrero divino, capaz de actuar poderosa e inmediatamente para proteger a los suyos. Al cabalgar sobre los querubines, Dios manifiesta su fuerza y majestad, ofreciendo la seguridad de que no importa cuán intenso sea el peligro o cuán formidable sea el enemigo, Él es más que capaz de liberar a su pueblo del peligro.
Esta representación también captura la naturaleza protectora y abarcadora de la presencia de Dios. Así como los querubines estaban destinados como guardianes de espacios sagrados, como el jardín del Edén y el arca de la alianza, su papel aquí como portadores de Dios subraya su poder protector. Su presencia en esta escena amplifica la idea de que la llegada de Dios es un evento de santidad y autoridad monumentales. Él viene no solo a intervenir sino a afirmar su soberanía sobre la creación, llevada por los seres que simbolizan la pureza, el poder divino y la dedicación inquebrantable a su voluntad. La asociación de los querubines con el trono de Dios y su gloria resalta su papel como servidores leales que transportan su presencia a través de los cielos, encarnando su poder y reflejando su majestad. Además, esta imagen de Dios montado sobre querubines aporta una sensación de intimidad y seguridad. Refleja a un Dios que no está limitado por limitaciones sino que se eleva en las alas del viento, sin restricciones ni desafíos. Él se mueve a través de la creación con facilidad y propósito, y su presencia no se ve retrasada ni obstaculizada por barreras terrenales. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que la intervención de Dios siempre es oportuna y que su apoyo está tan cerca como el aire que respiramos. La descripción de David ofrece consuelo a quienes puedan sentirse abandonados o abrumados, reforzando la creencia de que la ayuda de Dios está cerca, es rápida y capaz de atravesar incluso la oscuridad más abrumadora. En última instancia, la imagen de Dios montado sobre querubines es un símbolo profundo de intervención, protección y soberanía divinas. Retrata a un Dios que no duda en actuar en defensa de su pueblo, un Dios que es a la vez trascendente e íntimamente involucrado en los asuntos humanos. Los querubines, como portadores de su presencia, amplifican la grandeza de su acercamiento y aseguran a los creyentes la fuerza y la inmediatez de su ayuda. Estas imágenes nos aseguran que, en momentos de angustia, nunca estamos solos. Dios, en toda su gloria y poder, está listo para intervenir, proteger y salvar. La imagen de Dios cabalgando sobre querubines en el Salmo 18:10 es una muestra sorprendente de su rápida y majestuosa intervención. Al describir a Dios como montado sobre querubines, David revela la profundidad del compromiso de Dios con su pueblo. En esta escena, el acercamiento de Dios no es gradual ni pasivo, es inmediato y contundente, y encarna su poder abrumador y su determinación de proteger y rescatar. Los querubines, a menudo vistos como poderosos guardianes de la santidad de Dios, sirven como su carro divino, amplificando el asombro y la reverencia de su presencia. No son meros portadores pasivos, su papel como portadores de la presencia de Dios refleja la forma en que personifican la conexión santa, poderosa e inquebrantable entre Dios y su creación. Esta imagen también sugiere una notable accesibilidad a la presencia de Dios. La llegada de Dios sobre los querubines transmite que Él nunca está distante, siempre dispuesto a intervenir en las luchas humanas con poder y rapidez. Su movimiento sobre las alas del viento retrata su naturaleza imparable, ninguna fuerza terrenal puede obstruir su camino cuando Él actúa para proteger a aquellos a quienes ama. Los propios querubines, símbolos de pureza, poder divino y obediencia, resaltan la santidad del acercamiento de Dios y la reverencia con la que toda la creación le responde. Enfatizan la grandeza de su poder, ya que incluso estos seres de inmensa fuerza se dedican únicamente a llevar y magnificar su gloria. Además, esta descripción del movimiento de Dios sobre los querubines proporciona una visión reconfortante de su papel como protector y libertador. No es un Dios que mira desde lejos, Él es activo, se mueve con propósito y fuerza para ofrecer su ayuda. Los querubines, como agentes de su presencia, refuerzan el mensaje de que su poder está disponible para quienes lo buscan, brindando fortaleza, tranquilidad y salvación en tiempos de crisis. El lenguaje poético de David captura la profunda fe que tiene, que Dios, en su majestad y amor, intervendrá en las circunstancias más difíciles, llegando como refugio y como fuerza imparable. A través de esta poderosa visión, vemos que la voluntad de Dios de intervenir por su pueblo está entretejida en el tejido de su carácter divino, prometiendo que su luz y protección atravesarán incluso los valles más oscuros. En 2 Samuel 22:11, un pasaje que refleja fielmente el Salmo 18:10, David describe a Dios montado en un querubín y volando en las alas del viento.
evocando una poderosa imagen de intervención y protección divina. En esta expresión poética, David retrata vívidamente el movimiento de Dios como majestuoso y rápido, enfatizando su disposición para defender y liberar a su pueblo en tiempos de necesidad. La elección de Dios de montar sobre un querubín subraya el papel de los querubines como seres extraordinarios, profundamente conectados con la santidad y la fuerza de Dios. En este contexto, no son meras figuras simbólicas sino instrumentos activos de su poder, portadores de su presencia y protectores de su gloria. Al colocarse sobre un querubín, Dios muestra su autoridad sobre toda la creación, moviéndose sin esfuerzo por los cielos con velocidad y propósito. Esta visión del movimiento de Dios refleja no solo su poder sino también su compasión y voluntad de ayudar a su pueblo. La descripción de David sugiere que Dios no es una deidad distante o pasiva, más bien, es un Dios plenamente comprometido, deseoso de romper las barreras del tiempo y el espacio para llevar ayuda a los que están en apuros. Montado sobre querubines, el acercamiento de Dios se vuelve a la vez impresionante e íntimo, un profundo recordatorio de su omnipotencia junto con su deseo de estar cerca de su pueblo. La velocidad y el poder de las imágenes, Dios volando en las alas del viento, representan su fuerza imparable, sin obstáculos terrenales, y refuerzan que nada puede retrasar su rescate. Los querubines, a menudo vistos como guardianes santos, aquí encarnan fuerza, velocidad y reverencia, amplificando la grandeza del acercamiento de Dios. Estos seres representan el más alto grado de pureza y lealtad a la voluntad de Dios, reforzando la naturaleza sagrada de su movimiento a través de la creación. Mientras Dios cabalga sobre los querubines, su papel resalta la unión del poder divino y la santidad, lo que indica que su intervención no solo es poderosa sino también justa. Esta imagen refleja a un Dios que trae justicia y misericordia, moviéndose rápidamente para defender su pacto con su pueblo y establecer su voluntad. La elección de imágenes de David refuerza que el amor y el poder de Dios no son conceptos distantes sino fuerzas activas que llegan a las vidas de su pueblo. Esta visión de Dios sobre los querubines ofrece una profunda tranquilidad a quienes se sienten rodeados de miedo o adversidad. Así como Dios se movió a través de los cielos para liberar a David, Él está preparado para hacer lo mismo por todos los que lo buscan, demostrando que su cuidado y protección son inmediatos y poderosos. Este pasaje anima a los creyentes a confiar en la disposición de Dios para actuar, afirmando que su presencia está cerca y su respuesta es rápida cuando su pueblo lo invoca. Esta representación de Dios montado sobre querubines sirve como un poderoso testimonio de su amor, autoridad y compromiso inquebrantable para con quienes ponen su confianza en Él. Invita a los creyentes a descansar sabiendo que el apoyo de Dios nunca está fuera de su alcance, recordándoles que su poder siempre está accesible y que Él vendrá rápidamente para liberar, elevar y sostener. A través de esta imagen, David celebra la confiabilidad y el poder de Dios, afirmando que Él es refugio y fortaleza, y que su intervención es tan segura como majestuosa. En 2 Samuel 22:11, la descripción que hace David de Dios cabalgando sobre un querubín y volando sobre las alas del viento crea una imagen vívida del poder divino en acción. Esta expresión poética captura a Dios como un protector majestuoso y un libertador activo, enfatizando su respuesta inmediata y dinámica a las necesidades de su pueblo. La elección de David de presentar a Dios montado sobre un querubín subraya el elevado papel de los querubines en el orden divino, no son simplemente figuras ornamentales, sino encarnaciones de la fuerza y la pureza divinas que llevan la presencia de Dios cuando Él se dispone a intervenir. La imagen de Dios montado sobre un querubín conecta la abrumadora majestad de su presencia con la rapidez de su asistencia, ilustrando que cuando Él se mueve para ayudar, lo hace con velocidad y autoridad incomparables. Esta visión del movimiento de Dios sugiere no solo su poder abrumador sino también su profundo compromiso con el bienestar de su pueblo. Al representar a Dios en los querubines, David plantea la idea de que Dios está plenamente presente y comprometido, dispuesto a cruzar cualquier distancia para brindar consuelo y protección. Los querubines, como portadores elegidos por Dios, refuerzan su santidad y sirven como símbolo de su pureza y juicio.
El papel de los querubines como su carro en esta escena resalta su estatus como instrumentos sagrados de su voluntad, a través de quienes el poder y la misericordia de Dios se entregan simultáneamente. Esta imagen dinámica enfatiza que la intervención de Dios no es un acto pasivo sino uno lleno de intención y propósito, subrayando su disposición a llevar esperanza y seguridad a quienes lo buscan. Además, la imagen de Dios cabalgando sobre las alas del viento significa su poder y omnipresencia sin obstáculos, lo que indica que puede moverse a través de la creación sin limitaciones. El lenguaje de David evoca un sentido de trascendencia y nos recuerda que ninguna frontera terrenal puede restringir el alcance de Dios. El poder de Dios se presenta como incontenible y profundamente personal, se mueve libremente por los cielos, pero lo hace para responder a los clamores de su pueblo. Esta representación recuerda a los creyentes que la protección de Dios es inmediata e inquebrantable, y proporciona una fuente de valentía y consuelo en tiempos de problemas. Los querubines, al llevar a Dios por los cielos, amplifican su acción rápida y decidida, dejando claro que Él es un Dios que viene rápidamente y con gran propósito a quienes confían en Él. En esencia, la descripción de David en 2 Samuel 22:11 revela un Dios que es a la vez un gobernante soberano y un libertador compasivo. Retrata una visión de la intervención divina que es poderosa, rápida y motivada por el amor, ofreciendo una profunda sensación de tranquilidad de que la presencia de Dios está siempre cerca y que su respuesta a nuestras necesidades es inmediata e imparable. Esta escena invita a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, confiando en que el amor y la fuerza de Dios los alcanzará, sin importar cuán abrumadoras sean sus circunstancias. La visión de Ezequiel 10 presenta una de las representaciones más dramáticas de los querubines, mostrándolos mientras llevan la gloria de Dios fuera del templo en Jerusalén. Este momento profundo sirve como revelación de la santidad de Dios y como acto de juicio divino contra Israel. En la visión, Ezequiel describe a los querubines con intrincados detalles, destacando su papel como portadores de la presencia de Dios, llevando su gloria lejos de un lugar que alguna vez había sido un punto de encuentro sagrado entre Dios y su pueblo. Esta partida significa una separación dolorosa pero necesaria, la eliminación de su presencia del templo por parte de Dios debido a la persistente desobediencia e idolatría de Israel. La imagen de los querubines llevando la gloria de Dios fuera del templo enfatiza la gravedad de abandonar su santidad y las consecuencias que siguen cuando su pueblo no honra su pacto. Los querubines, como se ve en la visión de Ezequiel, sirven como algo más que simples guardianes, se les confía la responsabilidad de llevar la santa presencia de Dios. Su paso por el templo y su partida con la gloria de Dios significan que su santidad no puede coexistir con el pecado y la rebelión sostenidos. La descripción de Ezequiel muestra a los querubines como seres que salvaguardan la santidad de la presencia de Dios, actuando como portadores de su majestad y símbolos de su pureza inaccesible. La partida de los querubines con la gloria de Dios simboliza una separación dolorosa y profunda, que marca la retirada del favor divino de Jerusalén debido al rechazo del pueblo de los mandamientos de Dios. Esta partida representa una pérdida no solo de la presencia protectora de Dios sino también de la relación íntima que alguna vez existió entre Dios e Israel, y sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de apartarse de sus caminos. El papel de los querubines en esta visión también resalta la naturaleza majestuosa y solemne del juicio de Dios. Mientras se mueven con la gloria de Dios, su presencia refuerza la idea de que los juicios de Dios no son arbitrarios ni vengativos, sino que se llevan a cabo con dignidad y santidad. Los querubines, a menudo asociados con la protección de espacios sagrados, aquí se convierten en agentes de la justicia de Dios, subrayando la pureza y la rectitud de sus acciones. Su participación en este acto simbólico refleja la integridad del carácter de Dios, recordándonos que incluso su juicio es una expresión de su santidad inmutable. La imagen de los querubines llevando la presencia de Dios fuera del templo subraya la majestad de su santidad, que no puede ser contaminada ni comprometida, ni siquiera por aquellos que son llamados su pueblo. La visión de Ezequiel de los querubines mientras transportan la gloria de Dios también sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios. La salida de su gloria del templo significa que su presencia no está limitada a ningún lugar específico,
sino que es libre de apartarse incluso de los lugares más santos si se ignora su santidad. Esta visión habría sido un espectáculo aleccionador para el pueblo de Israel, mostrándoles que la presencia de Dios no puede darse por sentada. Su disposición a abandonar el templo, llevado por los querubines, refleja su libertad y autoridad para retirarse de lugares que no honran su pacto, subrayando la seriedad de mantener la relación entre Dios y su pueblo arraigada en la reverencia y la obediencia. En última instancia, la visión de Ezequiel de los querubines llevando la gloria de Dios fuera del templo captura la naturaleza dual de la presencia de Dios, es a la vez imponente e inflexiblemente santa. Los querubines son símbolos de pureza, dedicados al servicio de Dios y protectores de su santidad. Su movimiento por el templo y su papel en la ejecución del juicio divino ilustra la gravedad de ignorar la santidad de Dios y el peso de la responsabilidad que conlleva su presencia. En este momento solemne, los querubines representan tanto la majestad de la gloria de Dios como la integridad de su juicio, y sirven como un recordatorio visual de que su presencia es preciosa, poderosa y exige la mayor reverencia. El relato de Ezequiel sobre los querubines, íntimamente conectados con la gloria y la santidad de Dios, revela la profundidad del compromiso de Dios de mantener la santidad de su relación con su pueblo. Su salida del templo, llevando consigo la gloria de Dios, deja un mensaje duradero sobre la importancia de honrar la santidad de Dios y las consecuencias de no hacerlo. Esta visión llama a los lectores a una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios, su santidad es hermosa y consumidora, y su presencia es un privilegio que debe tratarse con profundo respeto y reverencia. A través de las acciones de los querubines, se nos recuerda que el amor de Dios y la santidad son inseparables, y que honrar su presencia requiere compromiso, humildad y una vida alineada con su pacto. La visión de Ezequiel en el capítulo 10 representa vívidamente a los querubines mientras escoltan la gloria de Dios fuera del templo. Un acto que sirve como una sorprendente muestra de la santidad divina y un momento de juicio aleccionador. En esta visión, los querubines se muestran como guardianes y portadores de la presencia de Dios, simbolizando su pureza sagrada e inquebrantable. Su partida con la gloria de Dios no es solo un movimiento sino una declaración profunda, una que enfatiza la gravedad de la desobediencia de Israel y la santidad de la presencia de Dios. El mismo templo que alguna vez representó la cercanía con Dios ahora queda sin su presencia debido a la rebelión sostenida del pueblo. Este acto de partida, liderado por los querubines, subraya la seriedad de honrar el pacto de Dios y la inevitable separación que resulta cuando se ignora. El papel de los querubines aquí es profundamente significativo. No son espectadores pasivos, encarnan la santidad de Dios, llevan su presencia divina y actúan como protectores de su majestad. En ocasiones anteriores, fueron representados como guardianes del Arca de la Alianza, salvaguardando el espacio sagrado más interno donde Dios habitaría. Sin embargo, en la visión de Ezequiel, son portadores de su juicio, lo que demuestra que no solo son guardianes sino agentes activos de la voluntad de Dios. Su salida del templo junto con la gloria de Dios ilustra que su santidad no puede verse comprometida, ni siquiera dentro de la misma estructura destinada a honrarlo. La visión transmite que la presencia de Dios no está limitada a ningún lugar físico, sino que sigue dependiendo de la devoción y reverencia del pueblo hacia Él. Esta imagen también refuerza la conexión de los querubines con la pesada responsabilidad que llevan. Como símbolos de la pureza inaccesible de Dios, los querubines desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la santidad de la presencia de Dios donde quiera que Él decida morar. Su movimiento en la visión de Ezequiel refleja la seriedad del juicio divino, si bien son símbolos de protección y reverencia, también son transmisores de la partida de Dios. Una consecuencia dolorosa para un pueblo que no honró su santidad. El movimiento de los querubines que se llevan la gloria de Dios es un recordatorio de que la relación de Dios con su pueblo se basa en el respeto mutuo, la reverencia y la fiel defensa de su pacto. En esta visión, Ezequiel transmite que la pérdida de la presencia de Dios es una pérdida de paz, protección y la relación que había definido la identidad de Israel.
La partida de los querubines con la gloria de Dios no solo marca un cambio físico sino que significa una realidad espiritual, una advertencia solemne del costo de la desobediencia. Esta imagen de los querubines resalta que la santidad de Dios no es estática, es a la vez atractivo y poderoso, y requiere que quienes se acercan a él permanezcan alineados con su voluntad. A través de las acciones de los querubines, la visión de Ezequiel sirve como un poderoso recordatorio de la responsabilidad que acompaña a la presencia de Dios, instando a los lectores a tratar su santidad con la mayor reverencia y a vivir de una manera que honre el carácter sagrado de su relación con su pueblo. El Salmo 99:1 presenta una imagen majestuosa de Dios sentado en autoridad soberana, declarando: «El Señor reina, tiemblen las naciones, está sentado en un trono entre querubines». Esta descripción de Dios reinando, inmóvil o en acción, enfatiza su gobierno inquebrantable y su estabilidad eterna. Aquí, se representa a Dios sentado entre los querubines, que funcionan como símbolos de su trono divino y su santidad suprema. La ubicación de los querubines alrededor de su trono refleja su papel único como guardianes de su santidad, dedicados a mantener el carácter sagrado de la presencia de Dios y proteger la pureza de su gobierno. No son meros accesorios sino figuras centrales que subrayan la majestad de Dios al dar testimonio de su realeza y subrayar la santidad de su reinado. La elección de representar a Dios como entronizado entre querubines es a la vez profunda y decidida, ya que conecta su autoridad directamente con estos seres exaltados que rodean su trono. Los querubines, con su naturaleza poderosa e inspiradora, son retratados como protectores y portadores de la presencia de Dios. Su presencia transmite que la santidad y la autoridad de Dios no deben abordarse a la ligera, más bien, exigen respeto, reverencia y asombro. Esta representación refleja el papel de los querubines como defensores del gobierno de Dios, haciendo eco de su pureza y poder y amplificando el sentido de autoridad divina que emana de su trono. Significa que incluso los seres más poderosos del cielo existen únicamente para honrar, proteger y sostener el gobierno de Dios, enfatizando la gravedad y santidad de su realeza. Además, al resaltar el trono de Dios colocado entre los querubines, el Salmo subraya la naturaleza suprema de su reinado sobre toda la creación. Estas imágenes refuerzan la idea de que la autoridad de Dios es incomparable y que su trono está elevado por encima de todos los reinos terrenales y celestiales. Las naciones tiemblan no solo por su poder sino por la santidad que lo rodea, simbolizada por los querubines que son centinelas vigilantes de su pureza. Su presencia reverente amplifica la majestuosidad del trono de Dios, mostrando que es un lugar de autoridad suprema, que exige el máximo respeto de toda la creación. La respuesta temblorosa de las naciones no se debe solo al miedo, sino a un profundo reconocimiento de la santidad y el poder encarnados en aquel que está sentado en el trono. El Salmo 99:1 resume así la naturaleza sobrecogedora de la presencia de Dios vista a través de las imágenes de los querubines. Sugiere que estos seres celestiales, con su intenso poder y devoción, son testigos de la gloria de Dios, irradiando su santidad a toda la creación. Los querubines mismos son seres poderosos, sin embargo, al colocarlos alrededor del trono de Dios, reconocen que su fuerza y propósito radican en glorificarlo y exaltarlo únicamente a Él. Esta imagen llama a todos los que la leen a acercarse a Dios con humildad, reconociendo que su trono es la fuente de autoridad suprema, sostenida por seres cuya existencia misma da testimonio de su pureza y poder. Al retratar a Dios como entronizado entre querubines, el salmista capta una profunda verdad acerca de lo divino: el gobierno de Dios no solo es poderoso sino que está profundamente arraigado en la santidad. Esta representación de los querubines sosteniendo el trono de Dios como guardianes de su gloria sirve como recordatorio de que su gobierno es perfecto, justo y recto. La dedicación inquebrantable de los querubines a su trono simboliza la seguridad y estabilidad del reino de Dios, que es eterno e inmutable. Para los creyentes, este pasaje inspira reverencia y asombro, asegurándoles que el gobierno de Dios es supremo y sostenido por los seres que protegen y magnifican su santidad. Es un llamado a reconocer su soberanía, a temblar de asombro ante su pureza y a honrar su reinado como la fuente suprema de autoridad en toda la creación. El Salmo 99:1
1 ofrece una visión conmovedora del reinado de Dios, enfatizando su supremacía y santidad al presentarlo sentado en su trono entre querubines. Estas imágenes proporcionan una poderosa sensación de estabilidad y gobierno eterno, presentando a Dios como soberano e inamovible. En esta representación, los querubines, seres venerados y majestuosos que a menudo se asocian con el trono de Dios en las Escrituras, sirven no solo como asistentes divinos sino también como protectores de su santidad. Su presencia significa que el trono de Dios no es simplemente una sede de poder, sino un reino sagrado y santo, custodiado por criaturas que están totalmente dedicadas a preservar la pureza y la gloria de su reinado. Al asociar su trono con estos seres exaltados, el salmista subraya la santidad inaccesible que rodea la presencia de Dios, sugiriendo que incluso los seres celestiales más poderosos están sujetos a su gobierno y existen para honrar su santidad. El papel de los querubines como guardianes y símbolos de la santidad divina enfatiza que la autoridad de Dios se basa en algo más que el poder, también tiene sus raíces en una profunda pureza y rectitud. Colocados alrededor de su trono, amplifican su majestad, señalando que su reinado es reverenciado por toda la creación. Los querubines mismos son seres poderosos e impresionantes, pero en esta visión demuestran humildad y lealtad inquebrantable, dedicados únicamente a proteger y reflejar la gloria de Dios. Este arreglo refuerza la idea de que la autoridad de Dios es suprema y reverenciada por todos, incluso por los seres más exaltados y poderosos que lo rodean. La postura de los querubines sugiere que el trono de Dios no es un lugar de poder arbitrario, sino más bien un centro de máxima santidad y justicia, respetado por toda criatura. La declaración de que las naciones tiemblan ante el trono de Dios enfatiza la magnitud de su autoridad y el reconocimiento universal de su santidad. La reacción de las naciones es de reverencia y asombro, ya que el trono de Dios no es solo un símbolo del poder divino sino de una autoridad absoluta e indiscutible que inspira tanto respeto como humildad. Las imágenes invitan a los lectores a considerar el peso de la santidad de Dios y la respuesta que evoca de toda la creación, desde los querubines que la protegen hasta las naciones que se inclinan ante ella. Esta representación fomenta un profundo sentido de reverencia, retratando a Dios como el Rey eterno cuya sola presencia exige adoración e inspira asombro. El Salmo 99, 1, al describir a Dios entronizado entre querubines, resalta una verdad fundamental acerca de su naturaleza, que su realeza es inseparable de su santidad. Los querubines, como guardianes de su trono, enfatizan el carácter sagrado y la pureza que caracterizan su gobierno. El temblor de las naciones subraya que la presencia de Dios es más que simplemente poderosa, es imponente, una fuente de reverencia y adoración que trasciende el entendimiento terrenal. Esta imagen llama a los creyentes a acercarse a Dios con profundo respeto, reconociendo su soberanía incomparable, la santidad que lo rodea y la naturaleza firme de su gobierno sobre toda la creación. En Isaías 37:16, la oración del rey Ezequías captura una profunda comprensión de la soberanía y la santidad de Dios, al declarar, «Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que entronizas entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra». Al invocar la imagen de Dios sentado entre los querubines, Ezequías reconoce no solo la autoridad suprema de Dios sobre Israel sino también su reinado sobre todas las naciones y potencias. La frase entronizado entre querubines se deriva de una rica tradición bíblica donde se describe a los querubines como portadores de la presencia de Dios y guardianes de su santidad. La descripción de Ezequías va más allá de la ubicación física y, en cambio, subraya el estatus único de Dios como único soberano tanto del cielo como de la tierra. Al presentar a Dios como entronizado entre querubines, Ezequías señala el trono de Dios como un asiento de pureza inaccesible y majestad divina. Los propios querubines se describen en varias escrituras como seres exaltados con un poder sobrecogedor, pero su propósito es únicamente honrar, sostener y magnificar la gloria de Dios. En este contexto, simbolizan la realeza absoluta de Dios, sirviendo como guardianes alrededor de su trono y reflejando su santidad. Las palabras de Ezequías resaltan que incluso los seres más majestuosos,
criaturas creadas con el propósito expreso de atender a la santidad de Dios, están ellos mismos sometidos a su gobierno. Esta imagen refuerza la noción de que la autoridad de Dios no es simplemente de poder, sino que está arraigada en su santidad distintiva e incomparable, un ámbito que incluso los querubines protegen y rodean con reverencia. Además, la referencia de Ezequías al trono de Dios sobre los querubines sirve para recordar a los oyentes la posición de Dios como Rey eterno, muy por encima de cualquier poder o dominio terrenal. La imagen de Dios reinando desde un trono atendido por querubines significa un reinado que no está sujeto al tiempo, lugar o influencia humana. La oración de Ezequías reconoce que el gobierno de Dios es absoluto y supremo sobre todos los reinos y gobernantes, subrayando que el poder terrenal palidece en comparación con la autoridad divina. Los querubines aquí funcionan como símbolos de testimonio de esta verdad. Su presencia alrededor del trono de Dios refleja un orden divino que sobrepasa el alcance de cualquier reino humano. Esta imagen enfatiza que el reino de Dios es tan ilimitado como santo, y se extiende sobre toda la creación con una integridad y finalidad que ningún gobernante terrenal puede desafiar. Los querubines, como los invoca Ezequías, también sirven como testigos de la omnipotencia y la naturaleza inmutable de Dios. Su posición alrededor del trono de Dios no es de poder independiente sino de adoración y reverencia perpetuas, lo que simboliza que toda la creación existe para reflejar y honrar la grandeza de Dios. Al enfatizar que Dios está entronizado entre querubines, Ezequías presenta una imagen de majestad divina que es a la vez sobrecogedora y humillante. Recordando a su pueblo que incluso los seres más poderosos del cielo reconocen y proclaman la autoridad única y soberana de Dios. El papel de los querubines es testificar constantemente de la omnipotencia de Dios, señalando a un Dios cuya presencia exige reverencia por parte de todos, incluidos los seres celestiales más cercanos a su trono. En su oración, Ezequías busca recordarse a sí mismo y a su pueblo que en tiempos de crisis, ellos sirven a un Dios que no solo es poderoso sino que también está rodeado de seres que encarnan su santidad y majestad. Esta visión de Dios entronizado sobre los querubines ofrece consuelo y seguridad, afirmando que el reino de Dios es supremo y su presencia siempre cerca. Al invocar esta imagen, Ezequías afirma que ningún reino o amenaza terrenal, por intimidante que sea, puede rivalizar con el Dios de Israel, que se siente entronizado sobre los querubines, exaltado más allá de toda autoridad humana. Este reconocimiento proporciona una base de fortaleza, animando a los fieles a confiar en un Dios que reina sobre todos y cuya santidad impregna cada aspecto de su gobierno divino. A través de esta poderosa oración, Ezequías no solo reconoce la supremacía de Dios sino también el papel de los querubines en magnificar ese gobierno. Los querubines sirven como testigos constantes de la gloria de Dios, añadiendo una capa de misterio divino y asombro a su trono. Su presencia sirve como recordatorio de que el gobierno de Dios es fundamentalmente santo, un reinado que trasciende las limitaciones humanas y es sostenido por seres cuyo único propósito es proteger y proclamar su gloria. Para Ezequías, esta visión del trono de Dios inspira confianza en medio de la agitación, reforzando que el poder de Dios es incomparable y su presencia incuestionable. La oración de Ezequías en Isaías 37:16, invocando al Señor entronizado entre querubines, aprovecha un profundo simbolismo que va más allá de la mera reverencia. Reconoce a Dios no solo como el Dios de Israel sino también como el soberano universal sobre todas las naciones y reinos, una verdad manifestada por su trono celestial y custodiada por los querubines. Esta frase es rica en significado. Capta la realidad de que el reino de Dios es más que un poder político o temporal, es un dominio eterno marcado por una santidad que los querubines protegen y magnifican. La decisión de Ezequías de invocar a Dios de esta manera revela una comprensión de que el poder de Dios, a diferencia de la autoridad terrenal, es inseparable de su pureza divina y santidad inmutable. Los querubines, colocados cerca del trono de Dios, encarnan esta santidad y sirven como recordatorios de que su gobierno se basa en la rectitud y la justicia, cualidades que están mucho más allá del alcance humano. La imagen de Dios entronizado entre los querubines también sirve como recordatorio del pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo.
La posición de los querubines alrededor de su trono simboliza la firmeza y el carácter sagrado de esta relación, una relación que no puede ser sacudida por poderes o adversidades terrenales. Al invocar a Dios como aquel que está entronizado sobre los querubines, Ezequías no solo reconoce la soberanía de Dios sobre todos los reinos terrenales, sino que también invoca al Dios que ha elegido morar con su pueblo. Los querubines son más que guardianes de su santidad, son símbolos de su cercanía a quienes lo honran, protegiendo el espacio donde lo divino y lo humano se encuentran. A través de estas imágenes, Ezequías encuentra seguridad de que la promesa de Dios a su pueblo es tan duradera como los querubines que guardan su trono. Lo que sugiere que así como los querubines están comprometidos con su santidad, Dios es inquebrantable en su compromiso con Israel. Además, el llamamiento de Ezequías al Dios entronizado sobre los querubines resalta un sentido de invencibilidad divina. Una autoridad que no solo trasciende la fuerza humana sino que también une a toda la creación en la adoración. Los querubines, con sus formas imponentes y poderosas, representan la majestad del trono de Dios, un trono que ningún poder terrenal puede amenazar. Su presencia a su alrededor refuerza una sensación de orden cósmico, donde incluso los seres más poderosos del cielo se someten por completo a su voluntad. Esta visión de la realeza divina habla del corazón de la fe de Israel, especialmente en un momento de crisis. Las palabras de Ezequías invitan a los creyentes a recordar que el trono de Dios está sostenido por los seres celestiales más elevados, lo que garantiza que su reinado sea indiscutible y su protección inquebrantable. Al invocar estas imágenes, Ezequías pone su confianza en un Dios cuyo trono está seguro, rodeado de aquellos que declaran su gloria día y noche. Finalmente, la imagen de Dios entronizado entre los querubines sirve como un llamado al asombro y la humildad para todos los que se acercan a él. Los querubines, con su función única de proteger la presencia de Dios, simbolizan la santidad del espacio divino, una santidad que no puede ser desafiada ni disminuida. Al invocar al Señor que se sienta entronizado sobre estos seres, Ezequías enfatiza que acercarse a Dios es reconocer su absoluta pureza y la reverencia que su presencia exige. Esta oración enseña que la verdadera fe no es simplemente confiar en el poder de Dios, sino también ser consciente de su carácter sagrado. Para Ezequías, la visión de Dios sentado sobre los querubines es un recordatorio de que, al buscar la ayuda divina, uno debe acercarse con confianza y profundo respeto. Esta postura, de confianza y reverencia, ejemplifica una relación con Dios que valora su santidad tan profundamente como su fuerza. A través de esta imagen, Ezequías invita a su pueblo a recordar que la gloria de Dios es a la vez un refugio inquebrantable y un llamado a la adoración, sostenido y magnificado por los querubines que permanecen eternamente en su presencia. Estos ejemplos de Dios cabalgando o entronizado sobre los querubines nos ofrecen una vislumbre de su divina majestad, autoridad y santidad. Los querubines, con su poder único y su forma impresionante, sirven no solo como guardianes de espacios sagrados sino también como vehículos de la presencia de Dios, participando activamente en su voluntad. Su asociación con el trono de Dios significa su dedicación a defender su pureza y refleja su papel como instrumentos de su juicio y misericordia. A través de estos pasajes, se nos recuerda que el poder de Dios es incomparable, que su presencia puede intervenir en los asuntos de la humanidad y que Él es a la vez trascendente e íntimamente involucrado en su creación. Los querubines, que actúan como portadores de la luz y la santidad de Dios, simbolizan el deber sagrado de honrar y reflejar su gloria. Nos invitan a acercarnos a Dios con reverencia, reconociendo que su santidad exige asombro y respeto. La imagen de Dios montado sobre querubines anima a los creyentes a encontrar consuelo en su presencia, sabiendo que su poder está siempre cerca y que Él reina con justicia y misericordia. Estos momentos de las Escrituras nos llaman a vivir con la misma reverencia y dedicación, llevando la luz de su presencia al mundo y encarnando su amor y santidad. Los querubines nos recuerdan que el trono de Dios es inquebrantable, su gobierno eterno y su gloria infinita.